Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque tenemos un tema que, sinceramente, ha dado mucho de qué hablar y ha generado un torbellino de emociones entre los fans. Hoy vamos a desgranar el misterio, o quizás más bien la tormenta, que rodea a Ander Cell y Kerem Bürsin, y a intentar comprender qué pudo haber sido esa aventura, ese capítulo, que se describe como el más duro para ellos. Ustedes saben que a mí me encanta traerles las historias más fascinantes, los dramas detrás de las cámaras, las relaciones que cautivan al mundo entero, y en este caso, la dinámica entre Ande y Kerem, quienes se convirtieron en íconos gracias a su química en Sen-Kalkapm, es simplemente irresistible de analizar. Hemos visto cómo su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido un auténtico fenómeno. Han pasado por momentos de euforia, de admiración, de especulación, y ahora, con este título tan intrigante, Ander Cell y Kerem Bürsin, ¿qué los destruyó? Su aventura más dura, nos adentramos en un terreno que invita a la reflexión y a la búsqueda de respuestas. ¿Qué significa destruyó? ¿Fue algo literal, algo emocional, algo que afectó su carrera, su amistad, o quizás lo que más nos duele, su relación? Y cuando hablamos de su aventura más dura, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Fue un proyecto en particular, una etapa de sus vidas, o un desafío personal que tuvieron que enfrentar juntos o por separado? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todo esto, analizando los posibles escenarios, los rumores, y lo que hemos podido deducir de sus apariciones públicas y declaraciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y hacerlos parte de esta comunidad donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo. Empecemos por el principio, por el fenómeno Sen-Kalkapm. Ander Cell y Kerem Bürsin se conocieron en el set de esta serie turca que conquistó el mundo. Sus personajes, Eda y Serkan, tenían una química que traspasaba la pantalla, una conexión que los fans adoraron de inmediato. Y es que, seamos honestos, verlos juntos era pura magia. Era esa chispa, esa complicidad, esa forma en la que se miraban, que hacía que millones de personas creyeran en su amor. Y la cosa no se quedó solo en la ficción. Poco a poco empezaron a surgir rumores, a dejarse ver juntos fuera de los sets, a compartir pequeñas pistas en sus redes sociales que alimentaban la esperanza de sus seguidores. Y finalmente confirmaron lo que muchos ya esperaban, eran pareja. Esta noticia fue un bombazo. Sus fans se volcaron en apoyo, celebrando cada aparición, cada foto juntos, cada gesto de cariño. Se convirtieron en la pareja de moda, los it couple del momento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Compartían momentos de su día a día, viajaban juntos, se apoyaban en sus proyectos. Parecía que todo era perfecto, idílico. Y es que cuando una relación nace bajo los reflectores y es tan públicamente aclamada, la presión es inmensa. La expectativa de que todo sea perfecto, de que no haya un solo bache, de que cada momento sea digno de una postal, es algo que pocas parejas pueden realmente manejar. Pero, ¿qué pasó? La pregunta que nos lleva a este vídeo, ¿qué los destruyó? Su aventura más dura. El título ya nos da una pista de que algo efectivamente no salió como se esperaba. Lo primero que debemos considerar es la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. El ojo público es implacable. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado y a menudo malinterpretado. La constante exposición, la falta de privacidad y la presión de mantener una imagen de perfección pueden ser abrumadoras. Para Ande y Kerem, esto se multiplicó por 1000 debido a la magnitud de su fama y al fervor de sus fans. Imaginen tener que vivir cada día sabiendo que millones de personas están pendientes de su relación, juzgando cada uno de sus movimientos. Es un peso considerable. Ahora, pensemos en su aventura más dura. ¿Podría referirse a un proyecto específico que los puso a prueba? Sen-Kalkapm fue un éxito rotundo, pero las grabaciones de una serie exitosa son maratonianas. Largas horas de trabajo, estrés y la exigencia de mantener esa química día tras día, escena tras escena. Es posible que la intensidad de las grabaciones, sumada a la presión de cumplir con las expectativas de la audiencia, haya generado un desgaste. Además, a medida que la serie avanzaba y su relación se consolidaba,
la línea entre lo profesional y lo personal se volvía cada vez más difusa. ¿Cómo separar el personaje de la persona cuando ambos están tan entrelazados en la vida real? Esto puede ser agotador mental y emocionalmente. Otra posibilidad es que su aventura más dura se refiera a un periodo de crisis dentro de su relación. Todas las parejas, sin importar lo públicas que sean, pasan por momentos difíciles. Problemas de comunicación, diferencias de opinión, la rutina, la distancia, o simplemente el desgaste natural que puede ocurrir en cualquier relación. Sin embargo, para Hande y Kerem, estos momentos se vivieron bajo la lupa. Cualquier pequeña discusión, cualquier distanciamiento, por mínimo que fuera, se magnificaba en los medios y en las redes sociales. Los rumores de ruptura empezaron a circular mucho antes de que se hiciera oficial. Y cada vez que había un silencio prolongado o una ausencia en redes, los fans entraban en pánico. Es importante recordar que si bien sus personajes en Senkal Kapm eran perfectos el uno para el otro, Hande y Kerem son personas reales con sus propias personalidades, ambiciones y desafíos. Quizás hubo diferencias fundamentales en sus visiones de futuro, o en la forma en que querían manejar sus carreras. Es fácil idealizar a una pareja, pero la realidad de construir una vida juntos implica compromisos y sacrificios que no siempre son sencillos de llevar a cabo, especialmente cuando el mundo entero está mirando. ¿Y qué pasó con lo que los destruyó? La palabra destruyó es muy fuerte, ¿no? Sugiere algo que acabó, que rompió de forma irreparable. ¿Podría ser que la presión mediática haya sido el factor más destructivo? Cuando una relación se convierte en un producto, en un tema de conversación constante, pierde su esencia. La espontaneidad se pierde, la intimidad se ve amenazada, y la relación misma puede empezar a sentirse como una actuación. Quizás llegaron a un punto en el que sentir que tenían que mantener una fachada, que cada gesto tenía que ser público y aprobado por los fans, se volvió insostenible. También debemos considerar la posibilidad de que hayan tenido que tomar decisiones difíciles con respecto a sus carreras. Ambos son actores muy exitosos y ambiciosos. Quizás hubo oportunidades profesionales que los llevaron por caminos diferentes, o que requirieron sacrificios personales que no pudieron o no quisieron hacer. El mundo de la actuación es exigente y a menudo implica largas temporadas fuera de casa, lo que puede ser un gran desafío para cualquier relación. Si sus caminos profesionales empezaron a divergir de manera significativa, esto podría haber creado una brecha. Otro aspecto a considerar es el impacto de las redes sociales. Si bien las redes sociales les permitieron conectar con sus fans y compartir su amor, también fueron un caldo de cultivo para la especulación, los rumores malintencionados y las críticas constantes. Imaginen leer cada día comentarios negativos, teorías conspirativas, o especulaciones sobre su relación. Esto, sin duda, puede ser muy tóxico para cualquier vínculo. La necesidad de ser perfectos, de complacer a todos, puede generar una ansiedad enorme y dañar la autoestima, lo que a su vez afecta la relación. Es posible que lo que los destruyó no fuera un evento único y dramático, sino una acumulación de presiones y desafíos. Una especie de erosión constante donde las pequeñas grietas se fueron agrandando hasta convertirse en algo más difícil de reparar. Quizás la chispa inicial, la magia que los unió, se vio opacada por las exigencias de la fama, por la falta de espacio personal, o por la imposibilidad de ser simplemente ellos sin el escrutinio público. Pensemos en el momento en que se hizo pública su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores. Habían llegado a ser vistos como la pareja ideal, y su ruptura pareció romper también un poco la ilusión de sus fans. En sus comunicados o en sus escasas declaraciones posteriores, siempre hubo un tono de respeto mutuo y de cariño, lo que sugiere que la separación, aunque dolorosa, fue manejada con madurez. No hubo grandes escándalos, no hubo acusaciones públicas, lo cual, comparado con otras rupturas en el mundo del espectáculo, ya es un indicativo de que, a pesar de todo, hubo una base de respeto. Y aquí viene lo interesante, cuando se habla de su aventura más dura. ¿Podría ser que el simple hecho de haber vivido una relación tan intensa y tan pública, bajo tanta presión, haya sido en sí misma esa aventura dura? No fue solo una relación, fue un fenómeno mediático. Navegar por esas aguas turbulentas, mantener la autenticidad y la conexión personal mientras el mundo entero observaba y opinaba, debió ser un desafío monumental. Quizás la aventura se refiere a todo este proceso, desde el inicio de su relación hasta su final,
y la parte más dura fue el punto donde las presiones se volvieron insostenibles, donde tuvieron que tomar una decisión difícil, o donde se dieron cuenta de que, a pesar del amor, no podían seguir adelante juntos en esas circunstancias. En definitiva, no hay una respuesta única y definitiva a que los destruyó, o cuál fue su aventura más dura. Lo que sí podemos inferir es que la combinación de la intensidad de su fama, la naturaleza de su relación nacida en pantalla y luego llevada a la vida real, y las constantes presiones del ojo público, crearon un entorno increíblemente desafiante. Es muy probable que la dificultad radicara en mantener la autenticidad, la privacidad y el espacio para crecer como individuos y como pareja, mientras se estaba constantemente en el centro de la atención. Lo que sí es innegable es el cariño y la admiración que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen generando. A pesar de su separación, ambos han continuado con exitosas carreras y han mantenido una relación cordial y de respeto, algo que sus fans valoran enormemente. Han demostrado que aunque una aventura pueda ser dura y pueda terminar, el crecimiento personal y el respeto mutuo pueden prevalecer. Y esa es, quizás, la lección más importante que podemos extraer de esta fascinante historia. Bueno, llegamos al final de nuestro análisis. Hemos intentado desentrañar el misterio detrás de ese intrigante título sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, las presiones del mundo del espectáculo, la intensidad de la fama, y la constante exposición pública pueden ser factores determinantes en cualquier relación, y más aún cuando esa relación nace y florece bajo los focos de una serie de éxito mundial. Hemos explorado la idea de que su aventura más dura pudo haber sido la propia gestión de su relación en ese contexto, y que lo que los destruyó pudo haber sido la acumulación de esas presiones, o la imposibilidad de conciliar sus vidas personales con las exigencias de sus carreras y la atención mediática. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, los ídolos son personas con sus propias luchas y desafíos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya parecido interesante e informativo y, sobre todo, que les haya invitado a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿Creen que la presión mediática fue el factor principal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras exploraciones de las historias que nos fascinan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.